Buenos días a todos y bienvenidos a otro de mis vídeos. Voy a explicaros en este vídeo cómo se puede razonar a partir de una representación gráfica los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función y dónde alcanza los máximos y mínimos, porque como vais a ver es muy fácil. Venga, muy bien, pues para razonar el crecimiento y decrecimiento de una función lo tenemos que ver del siguiente modo. Una función es creciente cuando al recorrer la gráfica de izquierda a derecha vemos que la curva va hacia arriba. Y en los tramos del eje X, donde al hacer ese recorrido veamos que la curva va hacia abajo, pues la función es decreciente, así de sencillo. Y en cuanto a los máximos y mínimos, pues diremos que una función alcanza un mínimo cuando en un punto, en un valor de x, que es donde se señalan, cuando en ese punto alcanza un valor más bajo que en los puntos cercanos a él, en los puntos de alrededor. Digamos que se tiene un mínimo cuando vemos que una función hace pues, lo que podríamos llamar un hondo de un barranco. Y una función tendrá un máximo en los puntos, en un punto, quiero decir, donde alcanza un valor más elevado que en los puntos cercanos a él, que en los puntos de alrededor. Visualmente, pues se puede decir que es donde se ve que la función hace pues como una cima de una montaña, ¿no? Esa es la idea. Y a eso es a lo que se reduce el crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. Así que venga, vamos a verlo con detalle. Luego, en cuanto a cómo se puede esquematizar dónde es creciente, dónde es decreciente, dónde hay un máximo, dónde hay un mínimo de una función, pues es muy fácil de la siguiente manera. Fijaos, se puede marcar una línea recta que represente el eje X y en esa línea vamos a marcar los puntos donde la función cambia de ser creciente a decreciente o al revés, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí habría que marcar el menos 5, habría que marcar el 0 y habría que marcar el 5, de forma aproximada, ¿eh? No hace falta que estos intervalos sean exactos. Entonces, esta función que viene de menos infinito en el eje X y de más infinito en el eje Y, pues vemos que al recorrerla de izquierda a derecha, la gráfica va hacia abajo, ¿no? Hasta el menos 5, por lo tanto, desde menos infinito en el eje X hasta menos 5 será decreciente, lo cual voy a simbolizar yo con una flecha hacia abajo. Luego, a partir del x igual a menos 5 vemos que la curva, si la seguimos recorriendo, de izquierda a derecha va cuesta arriba, ¿no? Pues eso es ser creciente. Y ese comportamiento lo tiene hasta el valor de x igual a 0. A partir del valor de x igual a 0, la curva otra vez empieza a ir cuesta abajo, por tanto decreciente, hasta el 5. Y luego del 5 entendemos que a más infinito en el eje X, porque en la curva entendemos que no termina nunca y que tiende cada vez a tomar valores más elevados, que no va a volver a cambiar de tendencia, sino eso tendría que estar reflejado en el dibujo. Pues bueno, a partir del 5 el hecho es que la curva vuelve a ir cuesta arriba si la vamos recorriendo de izquierda a derecha, ¿no? Por lo tanto, vuelve a ser creciente. Y con esto pues tenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento esquematizados. Luego los escribiré en forma de intervalo. Pero bueno, esto puede valer como descripción del crecimiento y decrecimiento. Y en cuanto a los máximos y mínimos, pues bueno, vemos que en x igual a menos 5 la función tiene un mínimo. Por tanto, mínimo en x igual a menos 5. Hay que tener muy claro que los máximos y mínimos se señalan en el eje X, es decir, en el valor del eje X donde están. Una cosa es dónde están y la otra cosa es cuánto valen. Pues bien, tiene un mínimo en x igual a menos 5 que vale, es decir, que toma el valor menos 10. Esa sería la descripción de este mínimo.
Y como este valor, el menos 10, es el valor más bajo que toma la función en toda la gráfica, pues el valor del eje X, donde la función toma el valor más bajo de todos, es el mínimo absoluto, ¿vale? O sea que es un mínimo absoluto. Es el valor del eje X donde la función toma el valor más bajo de todo su dominio. Vale, luego recorriendo la gráfica vemos que en x igual a 0 toma un valor 10, que es el valor más elevado respecto a los puntos en torno al x igual a 0, ¿no? Se podría fijar un intervalo, un pequeño entorno donde en x igual a 0 la función toma el valor más elevado. Fijaos que no es el valor más elevado de toda la gráfica, pero sí que es el valor más elevado en un intervalo en la vecindad del 0, ¿no? Pues bueno, eso es tener un máximo. Por tanto, la función tiene un máximo en x igual a 0. Señalamos dónde está. Y ahora decimos lo que vale 10, ¿no? Por el valor que leemos en el eje Y. Vale 10. En cuanto a este máximo, como no es este valor 10 no es el valor más elevado de la función en toda la gráfica, pues tenemos que decir que el máximo es un máximo relativo o máximo local, ¿vale? Máximo relativo. Esto significa que no va a ser este valor el valor más elevado de la función, ¿no? De hecho, la función no tiene un valor que sea el más elevado, porque si esta rama de la derecha tiende a tomar valores cada vez más grandes, que es lo que da a entender la gráfica, tiende a más infinito, y esta rama de la izquierda también tiende a más infinito, entonces cuando una función tiende a más infinito, en algún momento no tiene un valor máximo, que sea el máximo absoluto de toda la función. Si existiera ese máximo, la gráfica terminaría ahí, ya no terminaría, no continuaría creciendo. Por lo tanto, el máximo es relativo y esta función no va a tener un máximo absoluto. Bueno, y luego, siguiendo el recorrido de la gráfica, vemos que en el valor x igual a 5 toma un valor que es el valor más bajo en torno al 5. Daos cuenta como no es el valor más bajo de toda la gráfica, porque el menos 5 vale menos 10. Pero sí que se podría crear un intervalo, pues por ejemplo, del 2,5 al 7,5, ¿no? De aquí hasta aquí, en el cual la función, el valor que toma en 5 es el más bajo en torno a ese intervalo, ¿no? Bien, pues esto es tener un mínimo relativo. Así que tenemos un mínimo en x igual a 5 que vale 5, porque lo leemos que en 5 vale 5. Cuidado con esta gráfica que no tiene la misma escala en el eje X que en el eje Y, ¿eh? Vale, que vale 5. Y como he dicho, es un mínimo relativo. Porque en x igual a 5 la función no toma el valor más bajo de toda la gráfica, que lo toma en menos 5 y vale menos 10. Bueno, y aquí están los máximos y mínimos descritos. En cuanto a los intervalos de crecimiento y decrecimiento expresados como tales, como intervalos, pues bueno, los voy a poner aquí abajo. Tenemos que la función es creciente en el intervalo que va de menos 5 a 0, de x igual a menos 5 a x igual a 0, los intervalos también se marcan siempre en el eje X. Creciente en el intervalo que va de menos 5 a 0. Lo pongo abierto porque en menos 5 no es ni creciente ni decreciente. De hecho, cambia de ser decreciente a ser creciente, y en 0 igual, ¿no? Por tanto, los extremos aquí no se incluyen. Bien, creciente en este intervalo y luego unión, porque hay otro intervalo donde también es creciente, que es del 5 hasta más infinito. Y en cuanto a donde es decreciente, pues como la función viene en el extremo izquierdo viene de menos infinito, aunque en valores viene de más infinito, el caso es que de menos infinito en el eje X hasta el menos 5, la función entendemos que va cuesta abajo, es decreciente, por tanto,
decreciente en el intervalo que va de menos infinito a menos 5. Y luego tenemos el intervalo que va de 0 a 5, donde vemos que también la función va cuesta abajo, por tanto, decreciente. En el intervalo que va de 0 a 5. Y ya lo tenemos. Estudio de los máximos y los mínimos y el crecimiento y decrecimiento de la función en todo su dominio. Al fin y al cabo, una cosa, los máximos y los mínimos, va ligada con la otra, el crecimiento y decrecimiento. Bien, pues esto es todo por este vídeo y hasta el siguiente.